Hola, espero estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el sistema de complemento. El sistema de complemento es parte del sistema inmune inespecífico y es dentro de este el componente principal, ¿sí?, de respuesta humoral. ¿Y a qué se debe esto? A que es un sistema constituido por gran número de proteínas, ¿sí?, que van activándose en cascada y como veremos, en la medida que se van formando distintas moléculas, ¿sí?, que iremos identificando principalmente por su función o por características que se refieren a, por ejemplo, el tamaño molecular, permiten distintas acciones dentro de este sistema y que, por tanto, le serán de gran utilidad a nuestro sistema inmunológico. Entonces, para comenzar, lo que vamos a comenzar planteando son los objetivos de esta charla. Dentro de los objetivos de esta charla vamos a revisar los componentes del sistema de complemento, estudiaremos las vías por las cuales se activa este sistema de complemento, ¿sí? Y también veremos y haremos un esfuerzo por comprender las funciones de distintas moléculas de dicho sistema. Entonces, para comenzar, vamos a empezar diciendo o reiterando algunas cuestiones que ya vimos a lo largo de las charlas que hemos ido teniendo, que bueno, es básicamente la conformación general del sistema inmunológico, ¿sí?, con todos aquellos órganos linfáticos que ya hemos descrito, que se denominan primarios y secundarios, y además las características de este sistema inmune que podemos dividir en un tipo de o el denominado sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Dentro de ambos sistemas, lo que se conoce es que hay mediadores que son celulares y otros mediadores que son moleculares. En esta instancia nos vamos a parar entonces dentro de lo que son los mediadores moleculares de la inmunidad innata, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta, como ya vamos a ver un poco más adelante, que el sistema adaptativo de defensa a partir de los anticuerpos o inmunoglobulinas tiene un importante rol en una de las tres posibles vías de activación de este sistema de complemento. Dentro de las funciones que habíamos ya descrito anteriormente para las distintas moléculas del sistema inmunitario, habíamos visto que dos importantes funciones eran la quimiotaxis, ¿sí?, que era el marcar un sitio donde hubiera una inflamación y producir la llegada de distintas células inmunitarias a ese lugar, ¿sí? Esto era la quimiotaxis. Por otro lado, también otra importante función del sistema inmune era el de la opsonización, donde distintas proteínas recubrían a los patógenos y las hacían más apetecibles para aquellas células de la inmunidad, principalmente aquellas que se ocupan de la fagocitosis. Y por último, este complemento también tendrá que ver con la lisis de los patógenos a través de la conformación de un complejo de ataque de membrana, que ya vamos a ver cómo está constituido, que lo que permite es una comunicación entre el medio extracelular e intracelular del patógeno con la lisis del mismo. Entonces, ahora sí, vamos a ir adentrándonos en algunas características generales de este sistema del complemento. El sistema del complemento es una cascada enzimática donde un producto catalizará la reacción de paso del próximo, ¿sí? Entonces, así, a través de una vía clásica y una vía alternativa, ¿sí?, que serán activadas de modo espontáneo para la vía alternativa y a través de la unión de distintas moléculas del complemento, ya sea a uniones de antígeno-anticuerpo o
a sustancias que se unan a los microorganismos, como pueden ser las lectinas, producirán la activación de estas dos vías que llegarán como factor común a la activación del factor C3. ¿Sí? El factor C3 entonces será uno de los factores más importantes dentro del sistema de complemento, debido a que a partir de ahí comenzará lo que se denomina la vía común. ¿Sí? Y esta vía común, a partir de la actividad que tendrá C3b, ya vamos a ver con la unión de distintas moléculas, si estamos hablando de la vía clásica o de la vía alternativa, permitirán la formación o la escisión del complejo C5, ¿sí? En una molécula C5b que se unirá al resto de las moléculas que constituirán el complejo de ataque de membrana y producirán la acción a través de la fase lítica. Sin embargo, la acción no es únicamente a través de esta fase lítica, sino que, como veremos, el complemento también se ocupa de la ozonización de los patógenos, como ya nombramos recién. También tendrá un rol como anafilatoxinas, ¿sí? Y en este sentido, distintas moléculas irán cumpliendo distintos roles a lo largo de que se vaya activando esta cascada enzimática. Esta cascada enzimática tiene las particularidades de lo que se puede observar simplificado en pantalla. Ya vamos a ver sobre el final de esta charla una gráfica un poco más completa todavía, pero este esquema permite una visión general de todo el sistema. Como ven, es un gran número de proteínas. Se conocen alrededor de unas 18 proteínas plasmáticas y unas 10 proteínas de membrana, que constituyen alrededor de 30 proteínas en total, que conforman todo el sistema de cascada de complemento, ¿sí? Estas son principalmente sintetizadas por el hígado. Hay algunas de ellas que también se las ha visto relacionadas a otros tejidos, como puede ser el factor D, que es parte de la vía alternativa, como una sustancia que puede ser formada por el tejido adiposo, ¿sí? Además, lo importante de toda esta cascada es identificar que un solo compuesto, como va a ser principalmente el C3, irá haciendo una retroalimentación positiva sobre este sistema y activando un gran número de moléculas que tendrán distintas funciones. Es decir, que es una sola cascada, pero que desencadena un gran número de funciones mediadas por un gran número de metabolitos intermedios que se van generando en esta vía de activación. En este punto, entonces, lo que podemos a grandes rasgos decir es que, como se puede ver aquí, las dos vías, clásica y alternativa, determinarán el clivaje de la molécula C3, ¿sí? A partir de la conformación de dos C3 convertasa, una de la vía alternativa y una de la vía clásica. Este clivaje determinará la aparición de una molécula C3A, ¿sí? Que, como veremos, todas las moléculas del complemento denominadas con la letra A minúscula es porque son la parte más chica de la gran molécula que ha sido escindida, ¿sí? Y entonces tendremos una molécula pequeña C3, una pequeña C5 y una pequeña C4, ¿sí? C3A, C4A y C5A, que tendrán acción principalmente como anafilatoxinas. ¿Por qué? Porque pueden producir la liberación de histamina y, en consecuencia, producir lo que hemos visto en otras charlas, como puede ser la inflamación mediada, ¿sí? Por la liberación de este compuesto, la histamina, por los mastocitos y los basófilos, ¿sí? Entonces ahí habrá un aumento de la permeabilidad capilar, la llegada de los mediadores celulares y distintos mediadores que se producirán en el sitio de la inflamación, que conducirán a los signos característicos de dolor, calor, rubor y tumor, ¿sí? Que determinarán la incapacidad funcional del lugar afectado, ¿sí? Por otro lado, C5A también tiene un importante rol quimiotáctico sobre los fagocitos, es decir,
que produce la llegada de los neutrófilos y monocitos que estén circulantes al sitio de la inflamación, ¿sí? Mientras que C3b y C4b, que no está graficado aquí, tendrán la particularidad de unirse a la superficie de los patógenos cumpliendo un rol de opsonización, es decir, de marcado de las bacterias que deben ser eliminados por los fagocitos. Finalmente, C5b será quien se una a C6, 7, 8 y 9 para producir la lisis celular a través de la conformación del complejo de ataque de membrana. ¿Sí? Ya vamos a ir ahora en detalle en cada una de estas etapas de las vías de activación, ¿sí? Pero para destacar entonces esta cascada enzimática que hace mucho recordar a lo que ya han visto en coagulación de la sangre, ¿sí? ¿Qué ocurre con la activación de la vía clásica y que vamos a ver que tiene cierto paralelismo con la vía de las lectinas? Bueno, la vía clásica se activa por la unión de C1, ¿sí?, a las inmunoglobulinas. Aquí en este esquema se ejemplifica la unión de la inmunoglobulina G, ¿sí?, a esta molécula C1Q. C1Q es parte del complejo C1, ¿sí?, que se une a el antígeno anticuerpo y que tiene la particularidad de requerir el establecimiento de puentes, ¿sí?, para quedar estable dentro de la superficie del patógeno y poder activar C1R y C1S, que son los que tendrán actividad proteasa, ¿sí? Entonces, C1Q será el que se une, C1R y C1S los que tienen actividad proteasa. Entonces, como puede observarse aquí, es necesario que dos inmunoglobulinas G estén unidas en cercanía en la superficie de un patógeno para que este C1Q pueda unirse y estabilizarse en la superficie. Es decir, que no siempre este C1Q se unirá a una IgG en la superficie del patógeno y determinará la activación del complemento. Cosa que es bastante más simple si hablamos de otro tipo de inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina M, que es un pentámero y entonces por sí misma tendrá varios sitios de unión para que C1Q directamente quede estable. Entonces es mucho más eficiente la formación de antígeno anticuerpos por IgM sobre la superficie del patógeno para activar la vía clásica del complemento. Una vez que C1Q queda estable y unida a la superficie del patógeno, C1R y C1S conformarán el complejo activo, el cual fragmentará a C4, ¿sí?, originando C4A y C4B. Ya vamos a ver a continuación de esto cómo continúa esa cascada de activación enzimática, pero esto determinará finalmente la activación de C2 y la constitución de la convertasa C3 de la vía clásica del complemento. ¿Qué particularidad tiene esta vía clásica? Que no solo puede unirse o activarse mediante la unión de C1 a este complejo antígeno-anticuerpo, sino que otras moléculas, como la unión de la proteína que une a manosas, ¿sí?, puede unirse, ¿sí?, a la superficie del patógeno, ya sea estos azúcares que sean manosa o fucosa, y van a determinar la activación de una serina proteasa, denominada MASP, que lo que hará es producir la escisión tanto de C4 como C2, y por tanto determinará a partir de ahí la misma formación de la C3 convertasa de la vía clásica que habíamos visto recién, solo que no será por la unión de C1 a el complejo antígeno-anticuerpo, sino por la unión de la proteína ligadora de manosa a estos residuos de azúcares que se encuentran en la superficie bacteriana. Asimismo, más recientemente se ha visto que otras proteínas que participan en la inflamación y particularmente reactantes de fase aguda, como pueden ser la proteína C reactiva, se unen a
sustancias como fosfocolina presente también en las superficies de los patógenos y determinan también la activación de esta vía clásica del complemento. Entonces, como ya habíamos nombrado anteriormente, esta, este sistema del complemento es una herramienta humoral del sistema inmune inespecífico, ¿sí? Y no de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Y esto es porque todas estas sustancias que puedan unir, ya sean antígenos, anticuerpos, que sería, para este caso, digamos, una respuesta específica, pero también aquellas donde participen, por ejemplo, reactantes de fase aguda o esta proteína ligadora de manosas, también estimularán la activación de la vía clásica del complemento, ¿sí? Por eso es que se la considera como una forma de respuesta inmune inespecífica, ¿sí? Del sistema inmune. Bien, habíamos dicho entonces que C4b, sí, cuando este complejo antígeno-anticuerpo terminaba activando al complejo C1, ¿sí? Producía la escisión de esta molécula C4 y daba origen a C4b. Esta molécula C4b lo que hará será escindir a C2, ¿sí? Determinando la liberación de el compuesto C2b y quedando unido, ¿sí? C2a a este complejo. Entonces, C4b, C2a terminará conformando lo que se denomina la convertasa de C3 de la vía clásica. Es decir, que toda vez que nosotros hablamos de la enzima que activa C3 proveniente de la vía clásica, será C4B2A, ¿sí? Ya sea que esto haya sido activado por la unión de antígeno-anticuerpo o por la unión de la proteína ligadora de manosa, que lo que hará es justamente escindir, ¿sí? A través de más, tanto C4 como C2, pero dará origen a la misma sustancia, ¿sí? Entonces, lo que tienen en común las distintas formas de activación del complemento, ¿sí? Es el común denominador, al menos para lo que es vía clásica y la vía de las lectinas, en la conformación de C4B2A como la convertasa de C3 de esta vía clásica. Una vez que C4B2A escinde C3 o toma C3B que haya sido escindido por sí mismo, ¿sí? De manera automática, ya vamos a ver que esta es parte de la vía de activación por la vía alternativa del complemento, conformará la molécula C4B2A-C3B, que es la convertasa de C5, y entonces esta será la molécula que producirá la proteólisis de C5 para que se libere C5A para constituir o conformar su rol como anafilotoxina y quimiotactina, y C5b para continuar con la formación del complejo de ataque de membrana. ¿Qué pasa con la vía alternativa? Bueno, la vía alternativa habíamos ya comentado que era una vía muy particular porque se activaba espontáneamente, ¿sí? Esta se activa espontáneamente por la hidrólisis del enlace tioéster de C3, ¿sí? Entonces C3 de manera espontánea generará un C3b, ¿sí? Que se estabilizará en presencia de dos cofactores, ¿sí? Un factor B y un factor D. Entonces, en la medida que estén presentes el factor B y el factor D, esta molécula de C3b que se estará escindiendo quedará acoplada, ¿sí? O quedará
incorporada o anclada a la proteína, a la membrana de la pared bacteriana, y en consecuencia, en presencia también de otro factor estabilizante, como es el factor P o properdina, terminará dando origen a la convertasa de C3, que es C3b, B alta, B minúscula, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque C3b, una vez que se estabiliza al anclarse a la membrana del patógeno, ¿sí? Puede, en presencia de estos factores que habíamos comentado, B, D y properdina, dar origen a la convertasa de C3. ¿Qué pasa? Si no da origen a esta convertasa de C3 porque falte alguno de estos factores estabilizantes, este factor C3 que espontáneamente se está generando va a ser inactivado por alguno de los mecanismos reguladores que vamos a ver sobre el final de la charla que tiene este sistema, como puede ser, por ejemplo, el factor I, ¿sí? O el factor H. Ambos lo que hacen es unirse a este C3b, que si no quedó estable, anclado a la membrana de un patógeno, es degradado para no producir justamente la lesión de un tejido propio, como charlaremos más adelante. Bien, una vez que la convertasa de C3 de la vía alternativa está conformada, ¿sí? Que es C3b, B alta, ¿sí? O factor BB, ¿sí? Este C3b, BB unirá a otra molécula de C3b para dar origen a la convertasa de C5 y a partir de ahí entonces también generar C5A y C5b. C5A tendrá las funciones que comentamos recién, C5b será utilizado para la formación del complejo de ataque de membrana. Entonces, como pueden ver, tanto en lo que comentamos recién de la vía clásica, ¿sí? Donde teníamos una convertasa de C3 que era C4b C2A, ¿sí? Y una convertasa de C5 también específica, que era C4b C2A, cuando se unía el C3b. Fíjense que lo que cambia, ¿sí? En la vía alternativa es que la convertasa de C3 de la vía alternativa es C3b, factor BB, y también unirá a una molécula de C3b para constituirse la convertasa de C5. ¿Sí? Entonces, para ambos caminos, el C3b será un factor limitante, ¿sí? Ya que sin él no se podrá continuar avanzando desde las convertasas de C3 en adelante, y es por eso que es un factor que es íntimamente regulado, y vamos a ver que muchas células tienen la característica de tener hasta receptores para este factor, cosa de que si hay que regular su eliminación porque se esté produciendo en exceso o se esté produciendo de manera anómala o demás, pueda asegurarse que este no vaya a producir daño en los tejidos propios. A continuación de esto, entonces, una vez que ya tenemos la convertasa de C5, llegaremos a la vía común, ¿sí? O vía lítica, denominada así porque va a terminar formando el complejo de ataque de membrana. El complejo de ataque de membrana lo que es un poro, ¿sí? O un canal que permite el paso de las sustancias que están en el medio extracelular hacia el intracelular del patógeno, y con esto produce un desbalance hidroelectrolítico que desencadenará la destrucción del patógeno o la célula en cuestión. ¿Sí? Entonces, C5, una vez que es escindido por estas convertasas de C5, ¿sí? Ya sean de la vía clásica o de la vía alternativa, terminarán produciendo la liberación del factor C5A y del C5b. C5b unirá a C6 y a C7 para constituir un complejo que se anclará a la membrana de la célula o del patógeno a destruir, ¿sí? A partir de la unión con C8. Una vez que se haya formado este complejo C5b, C6, C7, C8, empezarán a unirse
monómeros de C9, ¿sí? Uno al lado del otro, que terminarán polimerizando y constituyendo la formación de este poro, ¿sí? Que determina el complejo de ataque de membrana, ¿sí? Atravesando toda la pared del patógeno en su espesor. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de las funciones, que ya las hemos ido comentando, pero las vamos a tratar de poner todas juntas como para tener la visión de conjunto de este sistema. Como hemos dicho ya, como parte del reconocimiento de antígeno, participarán C1Q, ¿sí? Que era este complejo C1 que reconocía aquellos complejos de antígeno-anticuerpo con mayor facilidad sobre aquellos complejos conformados por inmunoglobulina M. También la proteína de unión amanosa, ¿sí? Que reconoce azúcares de los patógenos presentes en la superficie y que desencadenarán lo que sería la activación de la vía clásica, ¿sí? Recordemos que la vía alternativa era por la escisión de manera automática, ¿sí? De C3. Por otro lado, los que tendrán actividad proteasa para activar el complemento serán C1R y S, la proteína MASP, C2B, el factor BB y el factor D. Los que tendrán función de opsonización serán principalmente C3B y C4B, aunque también C1Q tiene cierta función de opsonización de microorganismos, es decir, de marcarlos para que sean más apetecibles a los fagocitos. Las anafilatoxinas serán C3A, C4A y C5A, es decir, aquellas que puedan estimular basófilos y mastocitos para inducir la inflamación local. Y por otro lado, también C5A tendrá acción quimiotáctica, atrayendo células de la inmunidad hacia el sitio de la inflamación, principalmente los neutrófilos. Y finalmente, la acción principal del sistema de complemento es lograr la lisis de una célula o un patógeno a partir de conformar este poro que se inserta en la membrana del microorganismo, denominado complejo ataque membrana, formado por los complejos C5b, C6, C7, C8 y C9. Es entonces importante, como habíamos dicho, no solo reconocer las funciones, sino también tener en cuenta que el sistema de complemento no va a actuar solo, sino que también va a recibir la participación o la colaboración de distintos mediadores celulares, ¿sí? Y esto es gracias a que estas células tienen receptores para el complemento en su superficie, ¿sí? ¿Para qué va a servir esto? Y bueno, para, por ejemplo, lo que decíamos recién, esto de producir la opsonización, es decir, el reconocimiento de ciertas moléculas, ¿sí? En la superficie de un patógeno para que el fagocito destruya a esta célula, ¿sí? Entonces, una célula que esté marcada con complejos antígeno-anticuerpos C3b y C1q se unirá, ¿sí? En circulación a los fagocitos, ¿sí? Que expresarán en su superficie distintos receptores, como pueden ser CR1, CR3 o CR4, ¿sí? Que lo que harán es identificar moléculas del complemento y fagocitarlas, ¿sí? En este caso, fagocitará la bacteria a la cual está unida esta sustancia, ¿sí? Por otro lado, tienen la importante función también la expresión de estos receptores en células de la sangre, en que, por ejemplo, si hay complejos antígeno-anticuerpos que hayan quedado libres en circulación, ya sea porque se han generado a partir de la destrucción de estas bacterias por los distintos mediadores de la inmunidad, los glóbulos rojos podrán tomarlos en circulación a partir de su unión a estos receptores CR1 y transportarlos hasta los sitios de degradación en hígado y vaso para que estos complejos antígeno-anticuerpo no sigan libres en circulación. Y esto se debe a que si el glóbulo rojo no tiene la capacidad de unirse
a estos complejos antígeno-anticuerpo y llevarlos hasta el hígado y el vaso para ser destruidos, estos complejos antígeno-anticuerpo pueden llegar hasta el filtro de la sangre, que es el riñón, puntualmente la barrera de filtración glomerular, ¿sí? En el glomérulo renal, y allí producir un depósito de estos complejos de antígeno-anticuerpo y una reacción inflamatoria localizada que, si se produce en gran cantidad de glomérulos dentro de cada riñón, puede desencadenar una glomerulonefritis con consecuencias graves para los pacientes, como pueden ser un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica en situaciones más complejas aún. Entonces es importante tener en cuenta que vamos a tener todas estas cascadas proteicas, ¿sí? Que habíamos estado describiendo recién, pero también la posibilidad del reconocimiento de estas moléculas a partir de distintos receptores en distintas células que están principalmente circulando. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no solo va a ser importante tener células que reconozcan a estas moléculas del complemento, sino también tener herramientas de cortar, ¿sí? Esta cascada, como ya hemos visto que ocurre también en la coagulación, ¿sí? Que hay distintos inhibidores que tendremos presentes de manera soluble, es decir, circulando, o también en las distintas membranas celulares que permitirán inactivar este sistema de complementos. Recordemos que, por ejemplo, la vía clásica se activa de forma automática todo el tiempo, ¿sí? Perdón, la vía clásica, la vía alternativa, ¿sí? A partir de la formación de C3b. Esta formación de C3b requiere, para ser estable, de que se una este complejo C3b a una superficie bacteriana, ¿sí? O de una célula extraña, y que sea estabilizada esta C3 convertasa por el factor B, el factor D y la properdina para producir su acción, ¿sí? Sin embargo, hay mecanismos, ¿sí? Que pueden, ya sea en circulación, inactivar esta formación de C3b, como pueden ser el factor H o el factor I que habíamos nombrado anteriormente, ¿sí? Que lo que hacen es justamente impedir que continúe la acción de C3 convertasa y en consecuencia que se corte la cascada de activación del complemento, como también tenemos otras sustancias como la vitronectina o la closterina que lo que hacen es cortar la formación del complejo de ataque de membrana inhibiendo el complejo C5b, C6, C7, ¿sí? Es decir, antes de que se ancle a la superficie o a la membrana mediante la unión AC8. Por otro lado, si ya el complejo de ataque de membrana ya se ha formado, pero la célula a la cual se está uniendo no tiene que ser destruida por ser una célula propia, puede también estar unida distintas moléculas reguladoras a la membrana, como pueden ser, por ejemplo, la protectina, ¿sí? Que lo que hace es cortar con la unión de C8 a los monómeros de C9 y por tanto, aunque se haya formado el complejo C5b, 6, 7 y 8, y este ya esté anclado a la célula en cuestión, la presencia de protectina sobre la membrana plasmática hará que no se produzca la formación del poro y en consecuencia, si no se forma el poro, no habrá lisis celular, ¿sí? Entonces, todos estos factores y todas estas proteínas inhibidoras que cada vez se encuentran más en estudio y cada vez se van descubriendo más, que tienen gran importancia para la clínica, son los factores que permiten regular la actividad del sistema de complemento. Muy bien, para finalizar entonces vamos a hacer un breve resumen con esta gráfica muy linda, donde podemos ver los distintos componentes, ya sean de la vía clásica o de la vía de las lectinas, ¿sí? O de la vía de la alternativa, ¿sí? Como hemos estado comentando, ¿sí? Esta reacción enzimática en cascada que se irá produciendo, ya sea por la activación de una o más vías, llegarán a conformar primero
los complejos denominados C3 convertasa, ya sea de la vía clásica, ¿sí? Formado por C4b2A, o el de la vía alternativa, C3b, factor BB, ¿sí? Entonces, la conformación de estas C3 convertasas llevarán a al mayor cantidad de formación de C3b, ¿sí? El cual terminará dando origen, ¿sí? Al unirse a las dos C3 convertasa, a la C5 convertasa, ¿sí? Y la formación de C5 convertasa dará origen a la escisión de este factor 5 y en consecuencia la formación de C5A y C5B, y C5B se unirá a los factores 6, 7, 8 y 9 para conformar el complejo de ataque de membrana. Recordemos que las otras moléculas intermedias que se van liberando y produciendo a lo largo de la activación de estas dos cascadas darán origen a las sustancias que tienen otras funciones en el sistema de complemento, aparte de la lisis de patógenos, como son la ozonización, la inflamación, la quimiotaxis y la eliminación de inmunocomplejos, y que las moléculas reguladoras del complemento inhiben la actividad espontánea de los componentes en ausencia de patógenos y anticuerpos, evitando así daños en tejidos propios, y es por eso que es importante reconocer su existencia. Bueno, muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. La recomendación para este tema es el libro de Inmunología de Regueiro González, donde se tratan muy bien todos los temas que hemos visto en esta charla. Muchas gracias. Hasta la próxima.